Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Vivimos los grandes regalos del amor de Dios, especialmente en el bautismo, en sumergirnos en esa gracia que nos santifica, que nos llena de bendiciones, de poder entender esos regalos de Dios, que nos invita a ir más allá, para que así veamos grandes regalos del amor de Dios. Y como el mismo Señor recibe el bautismo, es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Con alegría escuchemos este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, poder comprender esta hermosa fiesta del bautismo del Señor, de esos misterios del amor de Dios que nos llenan de alegría, que se hacen sacramento, que imprimen ese carácter para que nosotros podamos comprender ese plan divino de Dios para la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para comprender esos grandes regalos del amor de Dios, que nos invita a entrar en esas profundidades de conocer, de vivir esta experiencia maravillosa y poder compartir las bendiciones de Dios que transforman el corazón de la humanidad. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esta hermosa bendición donde vemos este regalo del bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptistein, que significa sumergirnos, llenarnos de la gracia de Dios. Y qué bonito es ver, sí, es cierto que Juan el Bautista bautizaba y hablaba de un bautismo de conversión. Viene el griego metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Pero algo interesante es ver que después de esta proclamación de Juan el Bautista, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Algo interesante que dice Juan es que él bautiza con agua, llevando esa experiencia de Dios, pero el que viene bautizará con fuego, con Espíritu Santo. Por eso es importante entender que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo ya para aquellas personas que eran del pueblo de Israel, que estaban ahí inmersos, que estaban viviendo esa experiencia de la alianza, pero que lastimosamente por las situaciones sociopolíticas, el Imperio Romano, lo que se estaba presentando, que el pueblo de Israel no vivía realmente ese compromiso con Dios, y por eso vienen estas situaciones que destruyen, que maltratan ese regalo de amor que Dios hizo con su pueblo, esa alianza. Y por eso el Hijo de Dios, que es la promesa, viene a recordarnos este maravilloso regalo del amor del Padre. Sí, claro, del amor de Dios, pero conocido como ese papá bueno, que ese amor de Padre, tan bueno, tan bondadoso, que se preocupa por nosotros, que viene a enviar a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Es interesante ver que entonces viene un gran acontecimiento que es extraño para Juan el Bautista, pero que sin embargo lo realiza conforme a la voluntad del Padre. Y pues el Señor Jesús, que vendrá de Nazaret, de esa tierra donde se crió, fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. ¡Qué bello! Veremos esa identidad del Señor Jesús como Hijo de Dios, amado por el Padre, pero también vendrá el Espíritu Santo, el que nosotros recibiremos para poder comprender nuestra misión cristiana, el poder ser respuesta ante el mundo de hoy, queridos hermanos, hermanas, entender ese propósito de Dios que nos llena de alegría, de gozo, de entender por qué estamos aquí, porque somos peregrinos en esta tierra, somos llamados a la eternidad. Qué hermoso regalo que se da, y esta hermosa voz que se oirá del amor del Padre, que vendrá desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso nosotros tenemos este regalo de la iglesia, estos regalos de los sacramentos que nos imprimen ese carácter de amor. Después de que nuestro Señor Jesucristo se entrega por amor en la cruz, no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a toda la humanidad. Después que los apóstoles que tenían miedo recibirán el Espíritu Santo para proclamar ese mensaje de salvación, para entender esta gran bendición, este regalo de fe, esta experiencia de ser iglesia, pero que serán perseguidos en confrontación con todo ese grupo que hay dentro de Israel, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas, el miedo también que hay por el Imperio Romano, que también persiguen a los cristianos. Ya después habrá un momento de paz en el año 313 después de Cristo, en el edicto de Milán por el emperador Constantino, gracias a la fe de su Señora Madre, que entonces es ahí donde la iglesia comienza a conformar este regalo de los sacramentos, esta hermosa bendición. Y alguien preguntará, y bueno, ¿y por qué los niños se deben bautizar? Porque primero está el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Entonces hay que borrar ese pecado original, invitar a ese misterio del amor de Dios, de ser iglesia,
para poder comprender el llamado de Dios. Por eso veremos algo interesante en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, donde algunos le preguntaban a San Pedro qué tenían que hacer. Y es ahí donde también ese regalo del bautismo no solamente se extiende a los adultos, porque alguien preguntará, y bueno, y el Señor se bautizó a los 30, entonces yo voy a bautizarme a los 30. Sabemos que el Señor lo hizo así, porque Él comenzó a mostrarnos este gran regalo, esta hermosa bendición a través de los sacramentos. Pero ya después, a la luz del Espíritu Santo, en este regalo de iglesia, en ese regalo de ser magisterio entre el Papa y los obispos, comenzarán a conformar y estas enseñanzas tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo a conformarlas. Entonces es ahí donde estas primeras conversiones, donde dice este texto de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 38, no era el siguiente: al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les invitaba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Y por eso es importante el regalo de la fe, para darnos a conocer ese misterio del amor de Dios, de ser iglesia, de caminar juntos, sí, en este tiempo que el Señor nos da, de aquellos que están en la confusión, en la angustia, en la tristeza, en la soledad, de ser respuesta ante el mundo, para que veamos grandes regalos del amor de Dios. Por eso el bautismo es sumergirnos en esa gracia de Dios, que nos hace hijos amados por Él. Cuando pequeños no comprendemos. Yo, por ejemplo, fui bautizado el 29 de junio de 1982, a mis 4 años, en la iglesia de San José, en Fontibón, en Bogotá, Colombia. Pero comprendí ese regalo del bautismo ya después, cuando voy recibiendo mis sacramentos, como es mi primera comunión. Y ya el 6 de septiembre de 1992 tengo el regalo de recibir mi confirmación, de recibir el Espíritu Santo, de comprender esta misión que Dios tenía para mí, para ser su sacerdote. Ahora te invito a ti: ¿cuál es esa misión que Dios te ha dado? Y por eso es importante los sacramentos que nos llevan a esa experiencia de Dios, a esa experiencia de fe, a sumergirnos en la gracia, a comprender que somos iglesia y que debemos caminar juntos en ese gran amor de Dios. Y esa experiencia de Dios que nos lleva a la Eucaristía, a la acción de gracias, a ese centro y culmen de todos nosotros los cristianos, para que podamos vivir este encuentro de amor, esas bendiciones de Dios, esos misterios que nos hacen comprender el sentido de la vida, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Ahora vivimos este gran regalo de amor, de oración, como se da a través del bautismo. Estos misterios del amor de Dios, así como lo vemos en su Hijo Jesús. Cuando se abre el cielo y el Padre dirá: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Es una experiencia de fe maravillosa, grandiosa, que se hace palpable día a día, sí, aquí, con cada uno de nosotros. Por eso, oremos con esa fe y esa convicción de ver esos grandes regalos del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, por esa alegría del corazón, por esa experiencia maravillosa de fe a través del bautismo, que nos sumerge, que nos invita a comprender esos grandes regalos de amor, de bendición, de alegría, de gozo, de paz. Nuestra vida es de Dios y por eso nacimos, para un propósito, para esa misión, para ser testigos de la luz, ser instrumentos del amor de Dios. No estamos solos. Qué importante es vivir la fe, comprender el llamado de Dios,
que nos lleva a esa vida santa, a comprender los misterios del amor de Dios. Entrega tu vida al Señor. Ora con fe. Ánimo. Somos de Dios. Y podamos comprender su llamado para dar testimonio de sus maravillas. Recibe esa paz, esa alegría, ese gozo, el regalo de ser iglesia y de poder llevar ese mensaje de salvación que transforma el corazón de la humanidad. Ser testigos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase de San Agustín, esta experiencia de fe de los santos. Si puedes, entiendes. Si no puedes, cree, porque verás grandes regalos del amor de Dios. Porque Dios se manifiesta a los sencillos y a los humildes. Bendición del cielo, la alegría del bautismo del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo.